Qué gusto es saludarlos. El día de hoy vamos a platicar de un tema muy bonito que se llama selección de la muestra. Bueno, este es el capítulo 8 del libro de texto que estamos usando. Antes de hablar de la muestra, vamos a hablar un poquito acerca de la población. Bueno, entonces aquí les he dejado la definición de población y les quiero contar un poquito de la población en función a los grupos que nosotros hemos estado trabajando en la clase de metodología de la investigación. Entonces voy a hacer esto más chiquitito por acá, voy a minimizarlo y lo voy a hacer para un ladito porque me gustaría ahorita platicarles entonces acerca de los grupos. Entonces miren estos grupos qué bonitos, los que habíamos nosotros trabajado. Ese es autocontrol, aquí lo escribí mal, perdón, autocontrol en adolescentes, ¿verdad? Entonces, este es un tema. Entonces, a mí me gustaría aquí irles hablando un poquito acerca de pues la población de cada uno. Este grupo, entonces, su población sería adolescentes, ¿de acuerdo? Esto de acá sería entonces la población de ellos. En este caso, mmm, aquí está la idea, factores que conducen al suicidio de adolescentes según la experiencia profesionales de la salud mental. En este caso, la población sería profesionales de la salud mental. En ambos casos, tanto en el caso del grupo 1 como del grupo 2, mi sugerencia es que por favor puedan delimitarse un poquito más. Delimitarse es especificar sobre qué área o ser más específico acerca de esa población. Por ejemplo, como lo tiene este grupo, ellos lo tienen bastante bien delimitado. La población en este caso sería adultos mayores en la institución Cofradía Marquense, capítulo Guatemala. Este entonces sería la población ya bien delimitada. Podría ser que acá, en este caso, yo no recomendaría que lo delimiten tanto, así como hizo este grupo. Aquí podría ser profesionales de la salud mental, profesionales de la salud mental que trabajan en el país de Guatemala, o profesionales guatemaltecos de la salud mental, o no guatemaltecos, sino que solamente Guatemala, para poder contar con toda la experiencia de un gran grupo de profesionales. Entonces aquí yo pondría en general de Guatemala o que trabajan en Guatemala, ¿de acuerdo? Aquí yo les recomendaría que fuera más grande. Y en el caso del primer grupo, podría ser bastante más específico con la región y la edad. Por ejemplo, podría darse que ellos definan una edad en especial, adolescentes de 15 años, y además que vivan en Zacatepeques, ¿verdad? Podría ser esa una opción. Si ya el grupo quiere delimitarlo aún más, podría ser entonces que residan en el antiguo Guatemala o que vivan en Jocotenango, Zacatepeques. Podría ser más. Entonces, eso no son ideas. El grupo lo tiene que definir. Pero entonces digamos que mi población va a ser aquel grupo de personas o de objetos en el cual quiero enfocarme en mi investigación, mi objeto de estudio, ¿de acuerdo? Ese va a ser entonces mi población. Ahora bien, ay, pues qué bonito sería que yo pudiera venir y poder entrevistar a toda la población. Todo sería fantástico. Pero la verdad es de que eso me va a generar mucho tiempo, dinero, recurso humano y recursos materiales o tecnológicos también. Entonces, lamentablemente, pues no es tan factible. Por lo tanto, allí es donde viene la necesidad de poder tener una muestra. Bueno, y cuando hablamos acerca de la muestra, entonces vamos a hablar de ese grupo más pequeño que la población, pero que sea representativa de la población. ¿Y por qué quiero que sea representativa? Pues simple, porque de esta muestra yo voy a recolectar los datos que van a ser la base para todo mi trabajo investigativo. Por esa razón. Ahora, cuando hablamos de muestras, es muy importante también conocer el tamaño de esta. Bueno, les cuento. En el libro comentan acerca de una técnica para poder determinar el tamaño ideal de una muestra. Estas técnicas se basan en fórmulas. Existen distintas fórmulas según el caso, pero les he colocado aquí una que es bastante general, bastante común. Voy a hacer esto un poco más pequeño y así la pueden visualizar un poco mejor.
Bueno, entonces aquí está, miren. Esta sería la fórmula. Lo que quería que vieran era que acá he definido que E se le llama error. Normalmente se va a tomar a un error del 5%. Cuando se trabaja un error al 5%, automáticamente se trabaja un nivel de confianza, por lo tanto, de un 95% de confianza. Para la mayoría de investigaciones, este porcentaje es bastante válido, tanto en carreras como psicología, también en ingeniería. Trabajan entonces a nivel de estudiantes un error de 95% de confianza bastante bueno, muy aceptable. ¿Cuándo es cuando? De hecho, este es el más común, pero ¿cuándo es cuando no se trabaja con 95 y todavía se vuelve necesita uno ser más confiado? Entonces, el siguiente sería el 99% de confianza. Bueno, eso es más o menos como para el área de farmacéutica, por ejemplo, para hacer algún tipo de vitaminas, de medicinas. Normalmente ahí uno tiene que ser bastante más estricto y riguroso. Entonces, por ejemplo, las pastillas anticonceptivas manejan un porcentaje de error del 1%, o sea, el 99% de confianza, porque ahí ya se necesita mayor detalle. También, por ejemplo, ahora que estamos en la pandemia, para las vacunas se necesita un 99% de confianza, un 1% de error. Y bueno, ya más adelante ustedes verán en las clases de estadística esta fórmula, pero la verdad es de que esta no se trabaja tanto para que el alumno la realice, porque existen métodos bastante sencillos para poder hacerlo después y les voy a enseñar. Entonces, y este Z es el valor que tiene que ver con curva normal, ¿verdad? Y esto se maneja siempre con un 95% de confianza, le va a corresponder un Z de 1.96. Y P, pues es la probabilidad de ocurrencia de que esto que yo estoy tratando de medir, pues ocurra. Cuando no se tiene el antecedente de cuál es la probabilidad de ocurrencia, bueno, pues entonces vamos a colocar lo que es una probabilidad del 50%, o sea, de 0.5, que es como por default. Bueno, entonces aquí esta es la fórmula para determinar el tamaño de una muestra, pero también tenemos este enlace. Aquí se los dejo para que ustedes lo puedan tener. Miren, este enlace de acá. El libro habla acerca de dos sitios, les voy a enseñar. Aquí se los tengo. Les habla acerca de dos sitios, miren, y este otro, este de acá, para poder determinar el tamaño de una muestra y que hay que descargarlo y todo. Pero la verdad es que hay sitios en donde se manejan en forma gratuita, y si uno lo que desea es solamente determinar el tamaño de la muestra, pues así como este enlace que he dejado funciona. Miren, ellos aquí colocaron uno para 5,000 con 5% error, la probabilidad de 50 y 95 de confianza, que es lo que yo les expliqué antes. Entonces, por ejemplo, y ellos manejan entonces un tamaño de 5,000. Miren acá. Aquí dice suscripción gratuita y suscripción profesional, pero para calcular el tamaño de la muestra, pues esto lo podemos obviar. Lo voy a colocar aquí en pantalla completa. Y voy a colocar entonces acá 5,000 con el 95% y un porcentaje de error pues del 5%. Y miren, me da automáticamente el tamaño de la muestra. Yo coloco estos tres valores y me sale este. Miren que aquí, si yo colocara en lugar de 5,000, colocara 1,000, ¿verdad? Entonces le doy acá y miren, 278. Pero voy a volver al 5,000 con 357 para que ustedes vean que es exactamente el mismo valor. Miren, con 5,000, ¿cuánto será? Es de 357. Bueno, entonces, bien, es el mismo valor que tenemos acá, 357. Entonces, este programita también les funciona. Voy a minimizarlo para regresar con este documento que estábamos viendo. Entonces, miren, acá está toda esta fórmula y ya les expliqué de dónde viene, porque es importante que uno sepa de cómo es que se obtiene, pero aquí con este programa y con el enlace, pues ustedes pueden calcular. Algo importante, interesante que no dice el libro, pero la verdad que a mí para eso me pagan, para poder aportarles lo que no está allí, es de que realmente cuando uno hace trabajos de investigación, pocas veces va uno a calcular cuál es el tamaño ideal de la muestra, porque en su mayoría uno se va a regir por las indicaciones pues de la institución, de la universidad, que le va a avalar a uno el estudio.
Entonces a uno normalmente le van a decir, mire, fíjese que para poder aprobarle este tipo de trabajo de investigación, pues usted va a tener que entrevistar al menos a 50 personas. Así, ese es el número que actualmente la Universidad Mariano Galvez está solicitando. Hace como unos 10 años más o menos eran de 100. Hace como 5 para acá son de 50. Y en el caso de comparación de grupos, es permitido que un grupo sea de 25 y el otro sea de 25. Entonces, para que en un total sean 50 entrevistados. Para análisis de casos, también he visto que con 25 casos a analizar es aceptado también, pero se los comento porque realmente esto, aunque existe, se da y depende en qué momento uno trabaje la investigación, pueda ser útil, pues lo más común para el ambiente en que estamos ahorita es que uno se rija por lo que la universidad le está indicando a uno. Bueno, entonces eso es con respecto a la muestra. Y luego, ¿qué vamos a hablar acerca de la muestra? Bueno, pues de que en general vamos a tener dos grandes divisiones para la muestra. En el libro habla acerca de probabilística y la otra que es no probabilística o dirigida. Según el libro que ustedes trabajen, también la van a encontrar como aleatoria y no aleatoria. Entonces hay muestra aleatoria, muestra no aleatoria. Y esta es lo mismo que probabilística. Yo aquí se los he colocado. Lo que está aquí de fondo es el mapa conceptual que el libro da, y todas estas indicaciones pues yo se las he agregado porque me parece que puede enriquecer más a esta imagen. Entonces esta vez su PDF es este chiquitito, miren, es un PDF pequeñito, pero les estoy haciendo este video para irles explicando entonces. Entonces bueno, tenemos aquí la muestra aleatoria y en este caso yo tengo acá que he colocado aquí en orden como 4 tipos de muestras aleatorias, y en no aleatorias he colocado acá estas 3 y estas otras 3 que también se mencionan, ¿de acuerdo? Entonces aquí tenemos en total pues 6 tipos de muestreo no aleatorio y aquí 4 tipos de muestreo aleatorio. Entonces, en sí que podemos hablar acerca del muestreo aleatorio, bien fácil. El muestreo aleatorio vamos a tener la característica en que para poder realizarse, este tiene que tener a toda la población previamente identificada. O sea, si yo quiero tener un muestreo aleatorio, entonces yo necesito que cada uno de los miembros de la población, pues yo los tenga asignados de alguna forma. Por ejemplo, ¿en qué momento se ha dado eso? ¿En cuándo estamos todos numerados o representados, identificados? Por ejemplo, cuando uno va a obtener su DPI, entonces el gobierno tiene toda esa información, ¿verdad? Acerca de cuál es el número de DPI de cada uno de los ciudadanos de un país. Cuando uno se inscribe a una universidad, la universidad le da a uno un número de carnet. Entonces la universidad puede tener a toda su población estudiantil debidamente identificada. Si mi población, por ejemplo, son los estudiantes de estadística, yo tengo allí debidamente identificados a los 21 estudiantes que a un inicio estaban interesados en recibir el curso, de 1 a 21, y los tengo ahí debidamente definidos. De hecho, acá tengo aquí la imagen, miren, entonces acá está. Entonces, esta puede ser mi población. Entonces, para un muestreo aleatorio, toda mi población debe de estar previamente identificada. Entonces aquí tengo acá por número de clave. Podría estar por número de carnet, pero en este caso lo coloco por número de clave porque es más fácil de poder identificar a cada uno. Entonces, por ejemplo, vamos a hablar un poquito de una vez de los métodos. Si yo quisiera obtener de aquí, de esta población, una muestra de tipo aleatorio, significaría entonces que yo necesito tener a toda mi población identificada, ¿verdad? Y representada. Y entonces se basa el muestreo aleatorio en que cada uno de ellos va a tener la misma probabilidad de ser escogido. Entonces,
El método aleatorio simple, que también es conocido como el método del sombrero, aquí en el libro mencionan otros nombres, los voy a colocar acá, de la tómbola, colocan también, aquí se los coloco para que vayamos viendo, miren, acá colocan el de la tómbola, la pecera, números aleatorios, todos estos. ¿En qué se basa? ¿En qué se basa eso? Se basa entonces de que, yo lo voy a explicar con el método de sombrero, ¿verdad? Que podría ser el mismo de la tómbola. Vamos a asumir entonces de que yo quiero sacar de acá una muestra, por ejemplo, tamaño 5. Entonces, le llaman de sombrero porque yo podría tener adentro de un sombrero papelitos, 21 papelitos, y cada papelito debería de estar identificado con un número. Entonces el número 1, el número 2, 3, 4, 5, uno de cada uno, porque cada uno va a tener la misma probabilidad de escogerse. Y los coloco adentro o de una tómbola o de un sombrero, ¿verdad? Y entonces voy a sacar 5 papelitos de allí. Supongamos de que sale el papelito 2, el 5, el 9, el 18 y el 20, supongamos. Entonces, eso fue la suerte, el azar. Por eso se llama método aleatorio. Entonces, allí yo obtendría de toda esta población, que es de 21, ¿verdad? Un grupo, una muestra de 5, ¿verdad? Tamaño 5 por un método aleatorio. En este caso sería un método aleatorio simple. Ahora bien, puede ser que yo no tenga una población tan pequeña como de 21, sino que tenga poblaciones más grandes. Bueno, entonces en esos casos existen, así como encontré yo este enlace, existen otros enlaces para poder tener números aleatorios. Entonces yo puedo tener, por ejemplo, una población tamaño 100, una población tamaño 1000, 5000, 10000, 1.000.000. Y depende del tamaño de mi muestra, si yo quiero que sea una muestra tamaño 5, como en este caso, tamaño 10, 25, 50, 100, el tamaño que yo quiera, ¿verdad? Yo le puedo decir acá que por favor me genere números aleatorios. En este caso, por ejemplo, de la clase, si yo tengo una población del 1 al 21 y yo quiero sacar una muestra de números aleatorios de 5, entonces voy al programita similar a este y le digo, bueno, yo tengo del 1 al 23, sácame por favor 5 números aleatorios. Y entonces el programa me va a generar el 2, el 8, el 16, el 12, el 21. Listo. Y ahí ya tengo entonces mis 5 representantes de esta muestra aleatoria. Entonces, eso sería la más sencilla. Y así se obtendría. Esta otra, que sería estratificada, que es de la segunda que aquí hablan, ¿verdad? Yo he colocado aquí proporción y por el símbolo de porcentaje y entre paréntesis H diagonal M. ¿Por qué lo coloqué? Porque supongamos entonces de que nosotros queremos tener una muestra aleatoria pero estratificada. Y coloqué eso de hombres y mujeres porque es muy común que eso suceda cuando tenemos estratos, en este caso, de hombres y mujeres. Entonces voy a colocarlo acá un poquito más grande. Miren, acá tengo a 21 personas. De estas 21 personas hay hombres y mujeres. Entonces, por ejemplo, acá yo puedo decir que hay, vamos a ver, un hombre, 2, 3, 4 hombres y hay 21 mujeres. Entonces, más o menos hay una relación como de 3 por cada 3 mujeres hay un hombre. 3 por 4, 12, sería más o menos como una relación de 5 a 1, 5 por 4, 20, sí, como 5 a 1, ¿verdad? Más o menos, solo para tener una idea, que por cada 5 por cada 4 personas, 4 mujeres, va a haber un hombre. 4 a 1 es la relación, ¿de acuerdo? Entonces, aquí, si se dan cuenta, ¿verdad? Si tenemos entonces a 5 hombres, vamos a tener aproximadamente 5 por 4, 20 mujeres. Más o menos esa relación, ¿verdad?
Solo para tener una idea. Entonces, antes, en estadística, en metodología, en el área de psicología, la relación antes era de 10 a 1. Quiere decir que por cada 10 mujeres había un hombre, pero miren ahora ya es mayor. Entonces, en este caso, ¿en qué consiste este porcentaje o este tipo de muestreo que se llama estratificado? Pues la idea es entonces de que uno pueda obtener un número proporcional a la cantidad de hombres y mujeres o a la cantidad de que a mí me interesa. En este caso, el estrato va a ser hombre y mujer, pero también podría ser no solo hombre y mujer, sino que yo podría escoger otra característica. Supongamos acá de que mi población entonces es de 21 alumnos y yo quiero sacar una muestra tamaño 5 y lo quiero hacer por el método de muestreo aleatorio estratificado, tomando en cuenta los hombres y las mujeres. Bueno, entonces aquí supongamos que es 4 a 1, supongamos, ¿de acuerdo? Entonces quiere decir que yo voy a obtener a 4 mujeres y de esas 4 mujeres voy a obtener un hombre nada más, ¿de acuerdo? Ese podría ser una opción. ¿De acuerdo? Más o menos para que tengamos una idea. En este caso creo que lo he calculado mal. Es por cada 3 mujeres, ¿verdad? Si tuviera como 3 mujeres serían 2 hombres, ¿verdad? Pero ese ya se me pasa mucho. Lo voy a dejar con 4 a 1, ¿de acuerdo? Solo es para suponer. Entonces, de este, ¿qué sugeriría yo? Pues que tengamos entonces un listado de las mujeres y otro de los hombres, o que aquí al menos definamos quiénes son los hombres y quiénes son las mujeres. Entonces podría tener yo 2 sombreros, tomando el caso. En un sombrero podía tener entonces yo a los 4 hombres y en el otro sombrero yo voy a tener a 17 mujeres, ¿de acuerdo? Los 4 de un lado y los 17 del otro lado. Y donde están los 4 hombres, de ahí solo voy a seleccionar un numerito al azar, cualquiera, uno. Y donde tengo a 17, yo voy a seleccionar a 4. Entonces, de esta forma, tengo a 4 mujeres seleccionadas por un método aleatorio simple y a un hombre seleccionado por un método aleatorio simple. Como les digo, ahorita estoy hablándole como del sombrero, pero muy bien podría ser del sombrero, o muy bien puede ser entonces por un método de números aleatorios, de una tabla de números aleatorios también. Bueno, entonces aquí espero que haya estado bastante más claro, ¿verdad? Este caso. Entonces así obtendría yo mi muestra también de tamaño 5. Voy a regresar acá a y aquí dice por conglomerado área física. Miren acá. En este caso, supongamos que entonces tenemos acá a todos estos estudiantes, a los 21 estudiantes. Vamos a dejar el tema de 21 estudiantes y vamos a considerar a toda la facultad para que sea un poquito más entendible. Entonces, tengo a toda la facultad de psicología, que son 100 estudiantes aproximadamente. De esos 100 estudiantes los voy a dividir por años, los de primer año, segundo, tercero, cuarto y quinto. Entonces voy a tener a 5 años, a 5 grupos, ¿de acuerdo? De cada grupo asumamos que tengo a 20 estudiantes, 20 de primero, 20 de segundo, 20 de tercero, 20 de cuarto y 20 de quinto, supongamos, solo para que sea más fácil de poder entender. Y a mí me piden que por favor, de esos 100 estudiantes, ¿verdad? Yo obtenga una muestra tamaño 5, una muestra tamaño 5, y que lo haga por el método aleatorio por racimos o por cúmulos. Entonces, en este caso, ¿verdad? Yo podría venir y ver como cada cúmulo, cada ciclo o cada año, del año 1, año 2, año 3, año 4, año 5, si lo quiero ver como ciclo. Si estoy ahorita en semestre par, entonces serían los del segundo ciclo, cuarto ciclo, sexto, octavo y décimo ciclo, ¿verdad? Para que tengamos claro. Ese sería mi cúmulo, que tiene que ser
una unidad o un espacio físico tangible, ¿verdad? Que yo lo pueda interpretar así como tal. Entonces supongamos entonces de que de todo el primer año, por un método aleatorio simple, voy a escoger solamente a un estudiante. De todo el segundo año, también por algún método aleatorio simple, otro estudiante, y así por cada cúmulo. ¿De acuerdo? ¿Por qué coloqué aquí en este ejemplo la palabra jóvenes como unidad de análisis y colegio la unidad de muestreo? Porque supongamos acá de que tenemos el caso del grupo número 1 que va a trabajar acerca de ansiedad en adolescentes. Entonces, los adolescentes o los jóvenes van a hacer su unidad de análisis y los colegios pueden ser la unidad de muestreo o el cúmulo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si van a ser los adolescentes en la antigua Guatemala, por ejemplo, esa va a ser su unidad de análisis o toda la población de su interés, entonces yo podría venir y ver cuáles son aquellos colegios públicos y privados que dan clases o que están ubicados, mejor dicho, en la antigua Guatemala, porque van a ser los adolescentes en la antigua. Y si yo necesito una muestra, por ejemplo, de 50 y tengo, por ejemplo, unos 10 establecimientos, entonces la idea es que yo de cada establecimiento obtenga a 5 jóvenes de cada lugar. Entonces, mi colegio va a ser mi unidad de muestreo o mi racimo, cada colegio o cada establecimiento, y los jóvenes van a ser mi unidad de análisis general, ¿verdad? Entonces, estas serían como de las más usadas. Y voy a explicar, esto es sistemático. Esto es sistemático, es bastante bonito. Sistemático tiene que ver con un sistema, una fórmula. Y voy a regresar a este ejemplo. Mi población es de 21 estudiantes. Y me piden que por favor obtenga una muestra tamaño 5, otra vez, miren, tamaño 5, ¿verdad? De esta población que es de 21 estudiantes, pero por el método aleatorio sistemático. Si es el sistemático, entonces yo me tengo que basar en un sistema, una fórmula, ¿verdad? Para poder encontrar a cada uno de mis 5. Entonces yo voy a basarme en que, bueno, si a mí me dicen que necesito tener a 5 estudiantes que va a ser mi muestra y tengo a 21, yo no voy a estar haciendo método de sombrero. No voy a estar yo ahorita trabajando en una tabla de números aleatorios. No, lo que voy a hacer es este método sistemático. Entonces voy a decir 5 por 4, 20. Listo. Cada alumno con clave múltiplo de 4, ¿verdad? Va a ser escogido. 4, Carla. 8, Linda Fabiola. 12, Stephanie Paulina. 16, Kenneth Inal. Y 20, Jessica Reyes. Entonces, ahí ya tengo a mis 5 integrantes. El de la clave 4, clave 8, clave 12, clave 16 y clave 20. Ellos van a ser mis representantes entonces para esta muestra aleatoria sistemática. Ahora, tanta cosa con esto del método aleatorio y tanto lo he explicado, pero son muy pocas las personas que utilizan métodos aleatorios. Eso no lo dijo el libro, pero se los digo yo, está en otros libros. No crean que yo me lo digo y con basarme en nada, no es así. Según Levin, los métodos aleatorios son muchísimo más representativos de la población. Eso es lo que él indica. Pero lamentablemente son menos usados. ¿Por qué? Porque de alguna forma pocas personas en principio conocen la metodología correcta para usarlo, que es esto que les acabo de hablar. Tampoco es algo tan difícil. Lo que les hablé, de eso se trata. Ni más ni menos. En sí, de tener a todos mis integrantes de la población previamente identificados. Y ese puede ser algún tipo de freno, ¿verdad? Puede ser que no lo tenga. Pero en general, muchas investigaciones no se van a realizar por métodos aleatorios, sino que van a ser por métodos no aleatorios. Estos a lo mejor no son tan representativas de la población,
pero son bastante más fáciles y más rápidas. Por lo tanto, la mayoría de personas se va a dirigir o va a orientarse por trabajar estas. De estas, por accidente es muy común. Por accidente se llaman a todas aquellas muestras que se han obtenido por conveniencia o por facilidad de acceso. Por ejemplo, si alguien va a entrevistar a profesores y alguien trabaja en un colegio, entonces es más conveniente que esta persona escoja a los profesores compañeros que trabajan con él. Por ejemplo, si alguien va a hacer una investigación, es muy común de que coloque como su población a los estudiantes de la facultad donde esta persona estudie. Es muy común entonces también que eso suceda. Entonces esto sería un método no aleatorio por accidente. Por cuota es similar a este estratificado, ¿verdad? Aquí en este caso yo necesito un porcentaje, una proporción de hombres y de mujeres, así como hicimos antes, que era 4 mujeres y solo un hombre, ¿verdad? Y los voy a escoger, pero ya no va a ser por el método aleatorio simple, sino que solo me voy a asegurar de que por favor cuente yo con el porcentaje o la proporción que a mí me interesa. En el caso anterior eran 4 y 1, ¿de acuerdo? Y voy a colocar acá, bueno, aquí tengo el intencional o de juicio, aquí es la lógica, el sentido común, ¿verdad? Por ejemplo, si yo voy a hacer una investigación sobre mujeres embarazadas y quiero encontrar mi muestra por un método no aleatorio, por intencional o de juicio, entonces yo puedo pensar, pues, en dónde será que consigo a las personas, a las mujeres embarazadas. Y pueden ser en centros de salud, hospitales, clínicas ginecológicas, y entonces me puedo dirigir a estos lugares y ahí poder encontrar entonces mi muestra. Entonces aquí se trata de estas características. También voy a tener casos, estudio de casos, entonces va a ser un método no aleatorio. Muestras homogéneas, cuando a mí me interesa entrevistar a una población con cierta característica en particular, entonces busco que se parezcan y entonces sería entonces este método. En cadena o por redes, que aquí coloqué bola de nieve, y aquí en el libro dice bola de nieve, pero yo le coloqué aquí por referencia. Por ejemplo, a mí me interesa entrevistar a X persona y esta persona me llenó todos los requisitos y le digo, mira, tú conoces a alguien que también trabaje en donde, o que tenga las características que tú tienes, me haces favor de decirme, y entonces esa persona te refiere a alguien más y así van a ir encontrando ustedes a todos. Por acá voy a regresar aquí a esta población que estoy analizando y a mí me dicen, por ejemplo, fíjese que yo quiero que usted encuentre entonces una muestra tamaño 5 por un método no aleatorio y, y además que sea por conveniencia, ¿verdad? Entonces yo llego al salón de clases y me piden que yo entreviste a 5 personas de aquí al salón. Y yo estoy en un lugar físico, entonces de pronto voy con mis test y le digo a los primeros 5 que lleguen a clase. De repente el primero que llegó a clases fue Eddie, ¿verdad? La siguiente persona que llegó a clases, por ejemplo, fue Mercedes. La siguiente persona fue Kenneth. La siguiente fue Allison. Y por último, por ejemplo, pudo haber llegado, por ejemplo, Magda, ¿verdad? Entonces, a mí ahí me combino. Los primeros 5 alumnos, a ellos les aplico el test y ya tengo ahí a los 5 integrantes, que fue entonces por conveniencia. Entonces, para que más o menos logren entender. Aquí no hubo nada que yo tuviera identificado a mis estudiantes, no era necesario, solo me dijeron que sean del primer año o del segundo ciclo. Y los primeros 5 que llegaron, pues a ellos les he aplicado el test de interés. Y bueno, señores, entonces allí eso sería todo con respecto a este tema. Espero que les haya servido y sepan que cualquier duda estoy a la orden. Pasen feliz tarde.